Buenas a todos, aquí estamos otra vez con otro video y esta vez les quiero presentar el tema de Translation Profile. Vimos en el anterior video que utilizábamos el comando numexp, que básicamente lo que hacía este comando es permitirnos cambiar de un dígito que marca el usuario a otro dígito que nosotros elijamos. Por ejemplo, en el anterior video vimos que nosotros marcábamos el 0 y directamente nos redireccionaba a la extensión del gerente. En este caso tenemos otra topología que se va a mantener. Esencialmente es la misma, pero los números son asignados diferentes a la anterior topología que ustedes vieron. Pero esta es la que se va a mantener para todos los features que veamos de SSNA Collaboration. Ahora les quiero presentar el feature que se llama Translation Profile, que esto es lo que nos permite hacer algo parecido, de hecho igual que lo que hace este comando, pero nos permite especificar qué usuario queremos cambiar. Recordemos que este comando de acá lo hacía de manera global, es decir que si por ejemplo yo configurara este comando en R2, para el mismo ejemplo marco 0 y me sale la extensión 1001, cuando el 2001 marcaba el 0, la extensión, el comando lo redireccionaba hacia el gerente, y cuando el 2002 marcaba 0, también lo redireccionaba al gerente. Esto es lo que no nos permite de alguna manera hacer configuraciones más específicas, si no son configuraciones globales. En cambio el Translation Profile lo que nos permite hacer es básicamente lo mismo, pero de una manera más específica. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a configurar el cliente externo. Vamos a darle la prioridad al cliente externo para que cuando marque la extensión 3001, cuando el cliente digite los números en el teléfono, la extensión 3001, la llamada lo redirija hacia el gerente. ¿Cómo haremos esto? Cuando el cliente externo marque la extensión, la llamada va a ir por R2, R2 se lo va a enviar a R1, R1 va a recibir la extensión 3001, y con el Translation Profile que configuramos vamos a decir a R1 que cambie este 3 por un 1, de tal manera que tendríamos la extensión 1001 y así la llamada puede redireccionarse hacia la extensión del gerente. Esto lo hacemos por medio de, nuevamente, Translation Profile. Entonces vamos a ir a R1 y algo sucedió acá. Vamos a ver si algún teléfono se nos apagó. Bueno, todo está bien. Bien, lo que vamos a hacer en R1 primero es configurar lo que se llaman los Translation Rule. Esos Translation Rule básicamente son esenciales porque nos va a decir qué dígito queremos cambiar a qué dígito. En este caso nosotros queremos cambiar del 3 al 1. Entonces lo que vamos a hacer es crear un Voice Translation Rule, que el tag va a ser 1. Y lo que vamos a hacer es vamos a crear la regla 1, obviamente, y vamos a poner qué número inicial queremos cambiar de la extensión que recibamos. R1 quiere cambiar el 3 por el 1. Bien, esto nos cambia el primer dígito, que va a ser 3, por el dígito 1. Bien, una vez creado el Translation Rule, lo que tenemos que crear es el Translation Profile. Ese profile va a abarcar o va a meter dentro de su configuración a esta regla 1 que creamos, a este tag 1 que creamos acá, este tag 1. Como vemos en la configuración Voice Translation Profile, aquí va a ser un nombre, por ejemplo Dennis, y aquí vamos a poner la regla que creamos anteriormente. Vamos a poner translate. Aquí hay dos formas que podemos configurar: calling y call it. Recordemos que en Voice, un tema importante, el que marca el número
por ejemplo en este caso, cliente externo marca la extensión a 3001. Desde el punto de vista de cliente externo, cuando R1 recibe ese marcado de cliente externo, el que marca va a ser el ANIS, y a donde quiero llegar, que en este caso va a ser 3001, va a ser el DENIS. Bien, esos son temas importantes. Es como que la fuente que marca el número al que quiere llamar la fuente, es el ANIS, y a donde quiero llegar es el DENIS. Bien, entonces con esta configuración de acá, si colocamos el comando calling, estamos haciendo match a la extensión que marcó el número. Pero si configuramos el comando callit, estamos haciendo match al número al número donde quiere llegar el teléfono que marcó. En este caso, R1, como recibe la llamada de esta extensión, para R1 el ANIS va a ser el 2001 y el DENIS va a ser 3001. Entonces, ¿cuál extensión de estas dos queremos cambiar? Queremos cambiar el DENIS. Queremos cambiar el 3 por el 1. Entonces, lo que tenemos que poner acá es callit, porque queremos cambiar la extensión final. No queremos cambiar la extensión inicial. Entonces ponemos callit y ponemos la regla, que es 1. Y por último, lo que tenemos que hacer es entrar al dial peer de entrada, que configuramos acá, este dial peer. Recordemos que aquí en R1 y R2 tenemos tanto dial peers. Para R1 tiene el dial peer para alcanzar estos dos teléfonos, y R2 tiene el dial peer para alcanzar estos otros dos teléfonos. Entonces lo que tenemos que hacer es entrar al dial peer que creamos en R1, que es voice yes, y colocar translation, profile y el nombre, DENIS. De incoming, es decir, de entrada queremos cambiar, estamos haciendo match a el translation profile que tiene el nombre DENIS. Si vemos la configuración más a detalle para explicarla mejor, section translation, nosotros hicimos esto. Primero creamos la regla 1, el cual vamos a cambiar el 3 por el 1. Luego creamos el Voice Translation Profile, que se va a llamar DENIS, y lo coincidimos, este profile nos permite aplicar esta regla que creamos arriba, cambiar el 3 por el 1, al DENIS de la sesión telefónica, al número final, al número destino, que en este caso es el 3001. Bien, entonces lo que va a hacer esto es va a cambiar el 3 por el 1 del número DENIS, es decir, del 3001. Si Teleworker, por ejemplo, llama a gerente, desde el punto de vista de Teleworker 2002 va a ser el ANIS y el 1001 va a ser el DENIS. Bien, es importante tener en cuenta ese tipo de conceptos para aplicar ese Translation Profile de manera exitosa. Ahora, antes de aplicar el comando, este comando de acá dentro del dial peer, que lo aplicamos dentro del dial peer que configuramos acá de entrada con el Translation Profile, el nombre, antes de aplicar este comando, usualmente es mejor testear si nuestra regla que creamos, esta regla de acá, realmente sirve. ¿Cómo lo testeamos? Hay un comando que nos permite testear esto, por ejemplo, test voice translation rule, la regla 1 que creamos, y supongamos que aquí tenemos que darle un número. Queremos probar que recibimos un número 3001, que es el que vamos a recibir. R1 va a recibir el 3001 de parte de R2 y de parte obviamente del cliente externo. Cuando R1 reciba el 3001, lo va a cambiar hacia el 1001. Entonces esto está correcto, esto va a funcionar. En otras palabras, cuando el cliente externo marque al 3001,
y R1 reciba el Denis con 3001, directamente R1 lo que va a hacer es cambiar el número hacia el 1001. Bien, vamos a eliminar el translation. Vamos a eliminar el translation profile del dial peer que configuramos para testear primero cómo sería sin esta regla, y después la vamos a aplicar para que vean cuál es el cambio. El cambio va a ser exitoso. Bien, entonces, como siempre, aquí tenemos los teléfonos, los 4 teléfonos. Vamos a hacer una llamada desde el cliente externo hacia el gerente. Cliente externo hacia el gerente. Vamos a ir a cliente externo y vamos a marcar el 3001. Unknown number. Bueno, aquí algo nos faltó. ¿Qué pasa cuando cliente externo marca el 3001? Cuando marca el 3001, lo que pasa es que R2 solamente tiene configurado un dial peer que va a hacer match a las extensiones de 1000, pero no tiene configurado un dial peer que va a hacer un match a las extensiones de 3000. Por eso es que cuando marcamos desde el cliente externo hacia el 1001 nos sale unknown number. Normalmente nos tendría que salir que la llamada está en espera y que nadie contesta y no suena ningún teléfono de la extensión 1001, en específico el gerente. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un dial peer en R2 que coincida a las extensiones 3000 para que así funcione todo el protocolo. Entonces vamos a ir a R1, perdón, R2, y en R2 solamente tenemos un dial peer. Vamos a crear otro dial peer voice 20 de voz sobre IP, que esta vez tenga un destination pattern T. T significa que puede marcar cualquier número de 32 dígitos. Bien, cualquier número que se le ocurra al cliente de 32 dígitos. 811. Aquí el 11 lo tiene en la sesión de R1 y R2 tiene la 12. Con eso estamos diciendo que R2 ahora puede marcar cualquier número, o cualquier número que reciba R2 de los clientes lo va a poner hacia el dial peer 20, que obviamente lo va a mandar a la dirección 192.168.1.1. Con esto, si testeamos nuevamente los teléfonos o la llamada desde el cliente externo hacia la extensión 1001, que es el gerente, perdón, hacia la extensión 3001, que es la que tenemos que llamar, como ven, la llamada ahora se queda paralizada. Y es porque en sí la llamada está entrando, está coincidiendo en R2, pero y ahí nos faltó eliminar este de acá, que era el translation que permitía la comunicación. Pero como ven ahora, cuando el cliente externo marca el 3001, el número se queda ahí paralizado. Se queda paralizado y la llamada no entra a la extensión del gerente. Bien, dice unknown number, y es porque quitamos el translation profile desde R1. Aquí le pusimos un no. Ahora, ¿qué pasa si le colocamos el translation profile a el R1, al dial peer de entrada? Lo que va a pasar es, como nos salió exitoso, es que ahora el cliente externo marca esa extensión 3001 y R1 recibe esa llamada, la procesa, hace el translation profile y la llamada le llega al gerente, perdón. Por más que hayamos marcado la extensión 3001, R1 lo que hace es cambiar el 3 por el 1 y la llamada le llega al gerente. Y como ven, la llamada ahora se responde y podemos hablar. ¿Bien?
Entonces, ese era el feature que les quería mostrar ahora de Translation Profile, de Incoming. Podemos aplicarlo no solo hacia el dial peer, el Translation Profile, podemos aplicarlo hacia un iPhone, hacia un directory number, hacia un teléfono directamente. Por ejemplo, podemos decir que la llamada que recibamos de este teléfono, si este teléfono marca el 4001, podemos decir que cuando marque el 4001, R1 va a cambiar ese 4 por un 2. De esa manera que cuando el gerente marque el 4001, R1 hace ese cambio y como coincide el dial peer que tiene configurado, la llamada va a ser enviada por acá y se va a procesar hacia cualquier número de la extensión 2000. Bueno, en este caso va a ser cliente externo, que es el 2001. Podemos jugar con esto y bueno, este es un feature bastante interesante y espero que les haya servido de alguna manera. Bien, para el próximo video podemos seguir viendo este feature o saltaremos a la lista score directamente. Espero que les haya servido y nos vemos en otro video. Hasta luego.